no lo encontré, fueron el diámetro interior de los tubos, que no lo cambié. Los cambié. Mis compañeros me contaron. Ahora a ver. Ya va, sale. Ahorita vemos. Abre la corriente 1, la F de 1. Abre el flujo de composición. Orlando, a ti que no te corría. ¿Ese flujo lo tienes en libras por hora o en mole? Capaz ya te corrió hoy. Ese lo tenía en libras por hora. Vale. Ok, 550.000 libras por hora. Dale, ok. Busca ahí que si lo tiene en moles no le va Pero a correr. esa sería la corriente BT1, ¿no? Porque ese es o no sé si yo lo puse al revés. Ajá, exacto, yo también lo puse. No, yo creo que también tengo lo mismo que tú. Sí, ya lo puse al revés, ya déjame acomodarlo rápido. Lo estaba verificando. Ya conseguí el error, era la otra corriente, la que tenía. Pero tiene también la composición diferente. Sí, esa es la composición diferente. Bueno, ahí bastaba con que cambiaras las corrientes. Porque ahora va a tener que reescribir la otra también. Pero bueno, no es grave. Y la T y la P. Sí es esa, chicos. Para BT1 sí. Sí, exacto. Bueno, para BT1 está para la otra. Ajá, para BT1 sí. Ok. Vale, ahora abre la BT1. ¿Estabas en el F1 o en BT1? Sí, o sea, lo que hice fue escribirlas al contrario, me equivoqué. Okay. La otra era, pero bueno, ya no. Lo que tenías que hacer era intercambiarlas, no borrarlas, pero bueno, porque ahora... Ahí puedes escribir 5 exponentes, 5 de 5 y el lugar. Ok. Bien, vamos al intercambiador. Ok, número de tubos 600, área por carcasa 2295, el diámetro de la carcasa 36 pulgadas. Vamos a la configuración, aunque ahí no hay nada que cambiar, pero por si acaso. AES, horizontal, contracorriente, 112. Dale, ok. Ajá, baffles. Allí el corte es 20%. Es 30%. Es 30%. Dice baffle cut en el enunciado y sí, 30. Ok, y el inlet spacing 24 y ceiling strip no aparece. Profe, yo tenía una duda ahí con esa especificación. Porque ahí ¿Cuál? sale esa justamente, la de inlet spacing y la otra, porque en la hoja, lo que pasa es que no sé qué significan las siglas CC. Como centrado. Center. Entonces por ahí no estuvo seguro en dónde ponerlo.
Ya, lo colocas en... No, lo colocan en center. En center y en inlet. Ah, ok. Outlet no tiene. Y el ceiling strip pairs creo que no está en ningún lado, ¿verdad? Estoy revisando, no lo veo. No, profe, yo no lo conseguí por ninguna parte de la hoja. Sí. Está bien, no importa. Ok. Vale, dale, ok. Fill coefficients lo dejamos en 0,02. Está bien. Tubes no entramos, creo. Ok. Chicos, ¿qué va ahí que Andrea no lo consiguió? Ahí va lo de la Es, regla triangular. ¿Mm? Aquí yo puse por lo menos lo del arreglo triangular. Que Así es que 60 son grados 60 grados. abajo. Ujú. Y también, bueno, no, lo demás está igual. ¿Seguro? en el thickness yo puse Ah. WG14, que es el que aparece en la hoja. Ujú, correcto. ¿En Se dónde, coge profe? en el Cygnus, BWG. Eso no es, BWG 14. Eso está en la hoja TEM. ¿Sí? Ah, vale. Vale. ¿Rugosidad la encontraron en algún lado? No encontré ninguna valor de rugosidad. Déjame ver. Sí, yo tampoco vi. No está. A ver, arriba. No hay. Ok, la longitud de los tubos es 20 y el diámetro interno es... Diámetro externo es 0,75. El pitch, 1,25. A ver. Sí. 1,25. El arreglo es 60 grados. Y el tube chip. El thickness no hay nada. Creo que eso. Dale, ok. Nozzles. Ocho. Chévere, está bien. Dale, ok. ¿Qué te sale en status? Bueno, ¿a usted, a los demás también les sale eso? No, profe, a mí no me sale. No, tampoco. A mí tampoco, profe. A mí tampoco. ¿Qué sistema de unidad? Sí, tienes el sistema inglés, ¿no? El sistema de unidad. Sí. Bueno, vamos a ver. Qué raro. Primera vez que veo ese error. Dale control R. Control R y córrelo. Bueno, azul. Vamos a darle botón derecho. Ok. El calor, ayúdenme si ven algo diferente. El calor le está dando 16,84 millones de BTU por hora. El LMTD 93,3. El U por A da 193.063 BTU hora grados Fahrenheit. El área es algo que nosotros le dimos. Recuerden que estamos evaluando un intercambiador. Es 2.295. Y vamos a ver la temperatura. Ajá. Entró a 220, está saliendo a 193,971.
Y la otra entra a 70 y sale a 127. ¿Tienen los mismos valores que Andrea? Profe, bueno, no, los míos no dan parecidos, pero no igual exactamente. ¿Pero en qué varían? ¿Sabes, decimales o...? Sí, no, bueno, por ejemplo, no sé si le das más arriba. Bueno, las condiciones de operación, por ejemplo, el duty a mí me da 16.8396. Es poco, pues. No sé. ¿Cambiaste lo de Petroleum Correlation en las propiedades de transporte? Sí, profe. No, bueno, por eso no debería. Está bien. Cierra allí, porfa. Y abre el reporte de salida. Ok. Vete casi al final del reporte de salida. Ok. Sube un poquito. Fíjense que prof, cuando sube otro poquito, cuando se trabaja con intercambio riguroso, él te coloca la hoja tema. Ok. Sube otro poquito. Sube. Ok, ya. Entonces, esto es la hoja tema del intercambiador, que es muy parecida a la que ustedes tienen en el dato, en el enunciado del ejercicio, mejor dicho. Entonces ahí dice tamaño 36240, horizontal, conectado, uno en paralelo, uno en serie, el área por cell es 2295, el área total es 2295, aparece los flujos 500.000 y 550.000, temperatura de entrada, temperatura de salida, les aparece la gravedad específica. Esto sí puede variar con respecto a lo que tienen en ahí ellos pueden haber determinado esas propiedades físico-químicas o propiedades de transporte por cualquier otro medio. Okay, no sé si lo están viendo ahí, tienen la gravedad específica de lo que va por el lado de los tubos, de lo que va por el lado de la carcasa, la densidad de la fase líquida de vapor, lo que está entrando, lo que está por allí. En ambos casos es líquido, no hay nada de vapor, o sea, no hay ni vaporización ni condensación. Bueno, no hay vaporización a lo largo de los tubos. Te aparece la viscosidad de lo que está dando por cada lado en centipua. Es un fluido mucho menos viscoso que el agua, su viscosidad es un centipua. Fíjense que aquí tenemos unos fluidos con punto 159, punto 216, punto 305, punto 233 centipua. Depende de la temperatura. Tienen ahí la conductividad térmica, el calor específico, la velocidad de lo que va por el lado de la carcasa, por lo que va por el lado del tubo, en pie por segundo, y tienen la caída de presión que se tuvo cada 9 para el lado de la carcasa y 463 para el lado de los tubos. El fouling resistance, ustedes se lo dejaron predeterminado. Aparece el calor intercambiado y después aparece abajo la presión de diseño. Esto. ¿Había algún lugar donde cambiar la presión de diseño? Porque nuestra presión de diseño es 150 y 250. Pero no aparecía esa opción, ¿verdad? Dentro del... No, profe. No, profe, lo que viéramos. A ver, ¿dónde dice material? ¿Dónde dice materials? No, ya va ahí, no. Y el pressure drop. No, claro, lo que aparece es DP.
Ok, no pudimos especificarle la presión de diseño. Vuelve ahí el reporte de salida. 300 presión de diseño. Y en la hoja tema, la presión de diseño era 175 y 250 PSIG. Bueno, ni modo, eso no se le puede cambiar. Entonces aparece inlet, nozzle, inlet, outlet, el número de tubo, el diámetro externo, el espaciamiento. Después, chévere. O sea, aparecen buena parte de las cosas que le colocaron. Y si te vas a la segunda parte de la hoja tema, baja un poquito más, les aparece números que debieron ver en fenómeno 2 o 3, el Prandtl, el número de Reynolds, WT fraction liquid, se los debo. Bueno, eso es qué cantidad de líquido hay en cada lado, la tensión superficial y la resistencia térmica, la caída de presión. ¿Sale algo más? Abajo. La longitud de los tubos, longitud efectiva, el espesor de los baffles, el número de los baffles. Eso no estaba en ningún lado, creo, pero él lo calculó. El diámetro, el bundle, es como lo que está en la parte interna de la carcasa. O sea, una cosa es la carcasa como externa, que tiene 36 pulgadas. El bundle es como la parte más interna. Cross flow area se los debo y bueno, otros datos allí que aparecen. Cierra ahí un momento. Vamos, vea output. Generate plot. No me aparece la opción de verlo, los perfiles de temperatura. No sé si a ustedes les sale algo. Córrelo por si acaso. A mí no me sale para ver los perfiles. Ok. No aparece. Y eso es que en Print Options le habilitamos. Ok. Bueno, nada. No sé si tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Profe, yo tenía una duda con respecto a la hoja. Hay una parte de la hoja que dice como que donde indican una caída de presión, pero esa no sirve a nosotros. La caída de presión, tú colocarías allí cuál es la caída de presión que se está obteniendo. Y es la que te aparece en la hoja, ¿ok? Y si no, lo que haces es restar, ves la presión de entrada y ves cuánto te dio la presión de salida, pero él de una vez te pone la caída de presión en la hoja tema. No sé si O sea, pero no tenemos que indicarla cuando estamos poniendo los datos. No, porque si se la pones acá, en esa ventana de pressure drop, se la estás imponiendo. Entonces es mejor dejarlo libre para que él la calcule. Ok, está bien. Sí, a menos que te cambie la seña el día del examen, pues, pero no es la idea. O sea, no es la idea, no. Si te la impongo, pero si no, la calculo. Pero yo también tengo una duda con eso. O sea, por ejemplo, ahí lo ponen como un factor. No importa, te lo dejamos así y que lo calcule. Porque lo que les digo es ese. No es que, si se lo ponemos aquí, no es que lo toma como un estimado, sino que obliga a que la caída de presión sea esa. Ese GP Scale Factor, no sé, debe ser alguna... O sea, él hará algún cálculo interno con eso. Pero entonces, o sea, si fuese en el examen, por ejemplo, usted nos daría que si el DP en la carcasa o así Si para te, que uno pudiera... si te lo impongo, te digo, haz los cálculos con tal caída de presión. Vale, está bien, profe. Sí. Dale, ok. Bien, entonces, habiéndole dejado el factor de ensuciamiento que atrae predeterminado, la temperatura, que eso no sé si alguien lo anotó, lo vio, la temperatura que daba para el lado de la carcasa era 163. Nosotros en este ejercicio necesitamos que
la temperatura sea 161 y nos piden que calculemos el factor de ensuciamiento para lograr eso, ¿ok? Entonces, vamos a ir a abrir de nuevo el intercambiador. Vas a colocar ahí en donde dice rating, en lugar de rating, vas a colocar Shell Outlet Temperature, vas a colocarle 161 y ok, y vamos a calcular el factor de ensuciamiento global, ok. Cuando se coloca el factor de ensuciamiento global, vea la ventanita de Film Coefficients. Esto es convención, anótenselo. No sé muy bien cómo justificárselo, pero bueno, es así. Se coloca 0 del lado de los tubos, ahí en Fouling Resistance, ahí le coloca 0. Y el otro se lo dejo en 0,02 y en realidad él lo va a calcular, ¿ok? Entonces, factor de ensuciamiento global, se coloca 0 del lado de los tubos y se calcula el de la carcasa, y el de la carcasa se asocia al factor de ensuciamiento global. Bien, ahí le dejamos eso porque lo que queremos es que lo evalúe para el caso en que la temperatura del lado de la carcasa va a ser 161 grados Fahrenheit, ¿ok? Entonces dale OK. Fíjense que con el caso original llegaba a 163. Vamos a ver qué hace ahorita. Y este era con 0,01. Vamos a ver qué dice. Dale OK, dale control R. Córrelo. OK. Y no, por aquí no. Te vas a reporte de salida. Y buscas la hoja tema. OK, entonces ahora en la hoja tema sube un poquitín. No, es ahí, pero ya. Puedes minimizar un poquito la... Minimizar, no, perdón. Quiero que se vea la hoja tema completa. No completa, no, todo lo contrario. Ajá, no tanto. Entonces, súbela, porfa. No, ya, Andrea. Quiero ver la hoja tema. La hoja tema es esto. Ajá, baja, que se vea, que la primera línea sea área per unit. Ahí está bien, ahí está bien. No, bájalo. Ya, ahí, por favor. OK. Sube un poquito el tamaño. OK. Bien, entonces, nosotros ahorita le pusimos una especificación, que es la de los 161 grados Fahrenheit, ¿ok? Y le pedimos que nos calculara el factor de ensuciamiento global. Bien, entonces, ¿cómo se lee esta información? Esta información, yo digo que se lee en X. ¿A qué me refiero? Con el área de 2295 pies cuadrados, que es la primera línea que se ve en la pantalla, el factor de ensuciamiento que tú requieres para llegar del lado de la carcasa a una temperatura de 161 grados Fahrenheit es el factor de ensuciamiento, Fouling Resistance, que es una de las últimas líneas abajo en la tabla, el que está entre paréntesis que te dice 0,00382. Entonces, con 2295 pies cuadrados, tú podrías trabajar, anótenlo algunos en un lado, 0,00382. Podrías trabajar con un factor de ensuciamiento global hasta de 0,00382 para lograr 161 grados Fahrenheit
el al lado de la carcasa. Si tú tuvieras un ensuciamiento de 0,002, el cual es menor, el área que requerirías sería tan solo de 1908 pies cuadrados, ¿ok? Entonces yo digo que estos datos se leen cruzados porque él te coloca con el área que tú tienes, que es 2295, te coloca entre paréntesis cuál es el requerido, el factor de ensuciamiento, ¿ok? Y si tú tuvieras el intercambiador con un factor de ensuciamiento 0,002, es decir, más limpio, el área que requeriría sería menor, sería 1908. Entonces, puedes llegar a 161 grados Fahrenheit con los 2295 que tienes de área. Sí, puedes llegar con eso y puedes trabajarlo con un ensuciamiento de hasta 0,00382. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Qué hubiese pasado si acá ese valor de 0,00382 en lugar de 0,00382 me hubiese dado menos 0,15? Tendríamos el intercambiador más sucio de lo que necesita el requerimiento, por lo que necesitaríamos más área o no llegamos a la meta. Exacto, no se cumpliría la condición que pusimos inicialmente. Claro, además si te da negativo, ¿eso tiene sentido? No. No. Ok, entonces si te llegara a dar negativo, eso no puede hacerse, ¿ok? Es decir, con esa área no puedes llegar, o sea, con el área de 2295, que es lo que tienes, no podrías enfriar hasta 161 grados Fahrenheit, ¿ok? De hecho, ahí, por ejemplo, él hizo el cálculo con 0,002, que es lo que él trae predeterminado. Podría haberme no dado negativo, pero haberme dado 0,00033. Entonces, en ese caso, bueno, puedo llegar a los 161, pero tendría que tener el intercambiador excesivamente limpio, por lo tanto, es una situación que no vería lógica. No sé si, o sea, que no sería factible. Ok, entonces esto se lee cruzado en el sentido de 2295, lo lee con el valor que está después en Fault Resistance entre paréntesis, ¿ok? Y si lo tuvieras muy limpio, nada más necesitaría, en este caso en particular, 1908 pie cuadrado. ¿Esto qué te indica? Que si tú, por ejemplo, tuvieses ese intercambiador más limpio, o sea, si lo llevas a un ensuciamiento de 0,0382, podrías enfriar hasta 161 de esa corriente que va por el lado de la carcasa. Entonces, si con 0,02 podrías requieres menos área, quiere decir que quizás un poco más limpio, este intercambiador todavía te permite bajar aún más la temperatura. No sé si me estoy explicando o hablé un poco enredado. Es decir, yo quizás podría preguntarle si lo puede llegar a 159, si lo puede llegar a 155, etcétera. ¿Sí? De hecho, podemos hacer un cierre allí. No sé, espero que me estén entendiendo. No sé si Dubrasca está grabando. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí colócale en lugar de 161, vamos a suponer que lo quisiéramos llevar a 156. Control R. Y vamos a ver el reporte de salida. Ok. Fíjense. A 156 puede llegar. Porque tendría que estar, el de antes era 00382, este es 00221. Si estuviera limpiecito, podemos llevarlo hasta, bajarle la temperatura hasta 156. Vamos a ver si nos deja llegar a 150. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No.
Bueno, tal vez no, no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dale, con seguridad. Bueno, ya vieron que no. Muy cerca del área requerida. Exacto, ya. Bueno, claro, O sea, tuviste tal el vez área. pueda llegar, pero probablemente sea muy, muy cercano el valor. Sí, yo no vi el área, pero sí, o sea, yo vi solo el ensuciamiento y ya el ensuciamiento estaba como bastante bajito con los 156. Con 150 lo logra, pero, Andrea, si puedes aumentar un pelín el tamaño, pero es 0, nada, esto ya, o sea, todavía no es negativo, pero es muy chiquito, ¿ok? Todavía se podría, entre comillas, pero tendría que estar demasiado limpio. Y si lo pones en 147, dale OK, control R. OK. Nada, entonces puedes llevarlo a 147. No, requerirías más área de la que tienes, debería estar, ¿sabes? Sobre limpio, no como se conjugue esa cuestión, esa palabra, pero no es factible. Ya de hecho el 150, o sea, aquí es imposible, y ya el 150 era muy difícil. ¿Vamos bien hasta acá? sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esta era la parte A. La parte A, yo lo anoté, no sé si ustedes, pero la parte A te pide cuál es el factor de ensuciamiento para lograr la temperatura de 161 Fahrenheit. Es 0,00382. ¿Ok? Y ahora, okay. Y ahora te pregunto en la parte B, que evalúes si con ese factor de ensuciamiento puedes llevar a la misma temperatura, teniendo ahora un flujo de, déjenme ver, tienen que incrementar el flujo hasta en el lado de los tubos, el flujo se incrementa a 606.000 y del lado de la carcasa el flujo se incrementa a 660.000. Entonces ahí le ponemos 660.000, 6,6. Y en el lado de los tubos, 6,06. Ok. Ahora abres el intercambiador, le vas a dejar rating y en Film Coefficients deja 0 del lado de los tubos y vas a colocar ahí 0,0382. Ahí no, ahí no, ahí no. En el lado de la carcasa. Arriba, porfa. 0,0382. 0,0. 2 ceros, porfa. 0, 0, 382. Ok. Vamos bien, chicos. Sí, profe. Ok. Dale OK. Dale OK. Control R. Y córrelo.
Bien, entonces en este caso, el área es la que es 2295, el factor de ensuciamiento es 00382 y la temperatura del lado de la carcasa nos da 168,9. ¿La ven? Arriba, al lado de 220, la temperatura a la que logré enfriar el intercambiador es 168,9. ¿Sí? Sí. Ok. Si lo quisiera llevar a 161 con ese factor de ensuciamiento no. Si lo quisiera llevar a 161, vamos a ver si lo hace. Sí. Entonces, la respuesta aquí es, no podría llevarlo a 161 con ese ensuciamiento, sino que la temperatura hasta la que lograría enfriar con este incremento de la carga es a 168,9. Vamos a ver si me permite llevarlo hasta 161. Cierra allí. Y ponle ahora en Calculation Type, colócale 161 del lado de la carcasa. Déjale, dale control R y córrelo. Sube un poquitín. ¿Cuál es la respuesta? Que se requiere un menor ensuciamiento. Sí, podría llevarse a 161, perdón, pero tendrían que limpiarlo, o sea, tendrían que abrir ese intercambiador y llevar el ensuciamiento hasta 00141. ¿Ok? Si no lo limpias, para llevarlo hasta 161, el área que requieres es 3040,2 pies cuadrados. ¿Lo ven? En ese caso, Chévere. habría que agregar más tubos, ¿no? Para conseguir una mayor área. Pero ya existe. Sí, ese es el problema. La cuestión Pero es ya que el existe. calentador es predeterminado. Entonces, ¿Cómo? toca limpiar. No, que claro. Los intercambiadores son de tamaño predeterminado. Entonces, colocar más tubos necesitas más espacio que no tienes. Entonces, hay que limpiar. Sí. Si quisieras llevarlo a una temperatura todavía menor, capaz ahí es como que, bueno, pon un intercambiador igualito, pero en serie y ve hasta cuánto lo puedes llevar. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es otro problema. ¿De acuerdo? Aquí lo bueno, o sea, mientras no dé negativo y tampoco dé una chorrera de ceros el requerido, 0,00141, bueno, ya es bastante bajo, pero si lograras limpiarlo muchísimo, todavía con esos 2295 pies cuadrados podrías. Si da negativo, ahí no hay tutías, ahí no hay alternativa. Y si lo tienes a 0,0382, no. O sea, si lo tienes así de sucio, no, porque necesitarías más área. Y bueno, más tubos no le puedes poner, digamos que ahí quizás lo que se puede hacer es bajar la temperatura del que va por el lado de los tubos, en lugar de hacerlo entrar a 70, quizás hacerlo entrar a 50 y ver si es capaz de lograr eso. Vamos a ver si lo logra o si estoy diciendo un disparate. ¿Sí se entiende mi razonamiento o estoy razonando mal? Sí, se entiende. O sea, que disminuir la temperatura de la entrada para que pueda ver si con ese factor de ensuciamiento
De la entrada del otro, con el que quieres enfriar, ¿no? Vamos a ver si lo logra. El FD1. Dale control R. Ve el reporte de salida. Sí se puede. Ahorita lo que tienes que ver es cómo enfriaste los 20 grados de la corriente del lado de los tubos. Pero sí se ve. Ojo. Sí. Ok, entonces no cambia el de intercambiador, que es más difícil, pero entonces, sin ni modo, tengo que llevar esa corriente si ahora la corriente del lado de los tubos es más, perdón, del lado de la carcasa, tiene más flujo, bueno, también tienes más flujo del lado de los tubos. Una alternativa era, o lo que acabamos de hacer, que es bajarle más la temperatura a la del lado de los tubos para ver si logro esa temperatura de 161 manteniendo el ensuciamiento, o cuál hubiese podido ser otra alternativa. Tengo dos alternativas más, solo que una va en contra de lo que me piden enunciado, ¿no? Pero Disminuir el flujo. ¿cómo? O aumentar. Disminuir, dijiste. Sí, creo que sería aumentar. ¿Disminuir el de quién? Pero ahí es donde digo que vas en contra de lo que pide el ERS. Pero si disminuye, sería disminuir el de quién. El del flujo caliente. Bueno, el de la carcasa. El de la carcasa. ¿Ok? Si yo tengo menos fluido en la carcasa, quizás puedo, ¿sabes? Si lo puedo llevar a 161 porque tengo menos flujo. Y la otra alternativa es aumentar el del lado de los tubos, el del lado de los tubos, para aumentándolo, entonces llegar al 161. ¿Ok? Eso es siempre así, depende. A veces aumentando flujo, disminuyendo flujo, cambiando la temperatura, logramos, o sea, ¿cómo se dice? Logramos enfriar hasta un cierto valor, ¿no? A veces depende de la masa, del refrigerante o del combustible, con lo que necesitemos calentar o con lo que necesitemos enfriar. Pero otras veces la limitación es termodinámica, ¿ok? O sea, termodinámica me refiero a que, o sea, por ejemplo aquí, si hubiésemos aumentado solo el flujo de lo que va por el lado de los tubos, pero no hubiésemos cambiado la temperatura, bajarla de 70 a 50, capaz no lo hubiésemos logrado por el delta T. ¿Sí me explico más o menos? Sí, por favor. O sea, y recuérdense que en intercambiadores tienen que tener en cuenta las dos ecuaciones vinculadas con el calor. Está la de termo, que es Q es igual a MCP delta T, o Q es igual a M flujo másico, pues por la diferencia de entalpía, y está la del fenómeno 2, que es Q es igual a U por A por el delta T media logarítmica, ¿ok? Entonces, en este caso, en Pro 2, el U por A está fijo, porque el intercambiador ya existe, ¿sí? Entonces, tú lo que puedes jugar es con el delta T que necesitas allí. Pero tienes que tener también en cuenta la otra ecuación, que es el Q igual al flujo másico por la diferencia de entalpía, para ver allí si lo puedes lograr. Y, o sea, también, o sea, por ejemplo, en este caso, bueno, está en contracorriente, pero si estuviese flujo paralelo, o sea, a cocorriente, podría de repente cambiarse esa especificación y de repente se podría llegar a esa especificación de temperatura. Habría que ver. Cierra allí un momento. Ve si marcándolo todo te deja copiarlo. Chévere. Bueno, no importa, déjalo ahí. Haz lo que está. Ajá, cámbialo a cocorriente. Entra en el intercambiador.
Dale cocorriente. ¿Qué le pasó ahí? Estatus. Yeah, the number of tube passes is not the same as the number of shop passes, but is required to go for current flow. Ok, cierra allí, ¿dónde se cambiaría eso? Entra en tubes. No, en tubes no es. Creo que es en configuración, profe. Ahí el número de que ponga 1. Y bueno, a mí me lo dejó correr así en 1. No me salió el error. Claro, pero es como otro ejercicio o no. Dale OK. Aunque esté en rojo, pero bueno. Dale control R. Claro, ahorita habría que ver. Debería haber 2 hojas tema. Baja, esta es la de 1. Baja para ver el de la de 2. Baja. Ahí está. 120. Fíjense, claro, lo que pasa es que ese cambio ahí del shell, del número de pasos por shell, no sé qué tanto influye. Yo nunca he dado transferencia de calor y como les digo, la vi hace muchos años y no. Pero fíjense que no lo está logrando prácticamente. O sea, el ensuciamiento debería ser muy bajito, pero habría que ver qué implica el hecho de haberle dejado un solo paso por el lado de los tubos. No sé si me están siguiendo. O sea, está como otro intercambiador. Habría que ver qué efecto tiene esa variación. Baja otro poquito. El número de tubos es el mismo. ¿Sabes? También recuérdense, o no sé si lo saben, esto del número de tubos, la longitud, el BWG, el pitch, o sea, esto sale de un análisis, de un diseño previo, no es que haya como una regla del dedo gordo así que tú dices, no, dale, ponle tal cantidad de tubos, sino que esos 600 tubos se obtuvieron para esa configuración contracorriente. No necesariamente, o sea, no es trivial pasarlo a cocorriente, no sé si me estoy explicando. Entonces, claro. Sí, pero no es solo que, cambiaste la configuración de las corrientes. Pero, nada, lo está haciendo, pero ese número de pasos habría que preguntarle a un profe de transferencia de calor qué tan grave es haber pasado de 2 a 1 en el número de pasos por el lado de los tubos. ¿Sí? O sea, los tubos por el... Sí, profe. Y Carlos lo que podría verificar después, que era el que tenía la curiosidad, aunque es si este segundo intercambiador da lo mismo a si le hubieses puesto las corrientes de intercambio. Ya jugué con eso y sí, da lo mismo. No ¿Sí da lo mismo que cuál? O sea, coloqué dos intercambiadores en cocorriente. Ajá. Uno con la flecha cocorriente y el otro contracorriente. Y da exactamente lo mismo. La configuración es por el panel. Ok, a ver si te entiendo yo a ti. O sea, colocaste 2 en cocorriente.
No es que hiciste, por ejemplo, BT1 del primero, lo pusiste arriba y le haces 3 abajo. Y lo dejaste igual con corriente. Exacto. O sea, coloqué en el intercambiador unas flechas en sentido cocorriente y las otras en contracorriente. Sin embargo, en la configuración, ambos los dejé en cocorriente y da exactamente lo mismo. O sea, el sentido de las flechas no importa. Ok. Vale, está bien. Bueno, este ejercicio llegaba hasta antes de ponerlo en cocorriente. ¿Ok? O sea, después ahí uno puede jugar y pueden curiosear a ver qué les da. En el caso del último que hicimos, aunque no nos está dejando ver la curva de enfriamiento y calentamiento, la corriente C4 está ¿a qué temperatura? Párate solo, a 123 y entró, en este caso, en esa última corrida que habíamos hecho, a 50. Y la corriente del lado de la carcasa entra a 220 y está saliendo a 161. O sea, todo el tiempo la corriente caliente está por debajo o está a menor temperatura que la corriente fría. ¿Sí? O sea que no debería haber cruces de temperatura. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Vale, está bien. Bien, si no tienen ninguna pregunta de esta, pasamos al detanizador y al menos leemos el enunciado. Ese detanizador tiene una cosa ahí medio complicada que creo que no me interesa mucho que se compliquen tanto la vida, pero ya va. Te voy a sacar un momentito, Andrea. Ok. Nada, este ejercicio tiene una cosa ahí medio fumada que es un pump around, pero bueno, podemos intentarlo, nos queda media hora. Dice, usted tiene que diseñar una detanizadora para remover etano y componentes más livianos de una corriente de hidrocarburo gaseoso. El 99% del propano en la corriente debe ser recuperado en el producto de fondo. La pureza del fondo se define como una relación etano-propano igual a 0,025. Entonces tienen dos especificaciones, ambas para el fondo, eso es válido, pero te dice, por un lado, que quieres recuperar el 99% del propano en el fondo y te dice nada más que la relación de etano-propano en el fondo, una relación molar, es de 0,025. No me dice en ningún lado que es molar, pero yo lo supongo que es molar. ¿Ok? Entonces dice aquí hay como un compromiso entre los costos de capital y los costos de inversión. Los costos de capital y los costos de operación, mejor dicho. Los costos de capital dependen del número de etapas, que son los de inversión, los cuales determinan la altura y el diámetro de la columna. Los costos de operación dependen de los valores que requieres en el condensador y en el hervidor. Con la intención de desarrollar una relación entre los costos de capital y de operación, cosa que no van a hacer, el número de etapas se corre para diferentes alturas. O sea, es requerido hacer como que correr la cuestión para diferentes alturas. Este ejemplo calcula el diámetro de una columna con 20 etapas teóricas
operando a un 82% de inundación con un espaciamiento de 18 pulgadas, utilizando platos perforados, que son los que se llaman zip tray. Los diámetros de la sección superior y inferior deben ser determinados separadamente. Y les dice allí que entonces la columna tiene 20 platos teóricos, el producto de tope es un destilado vapor saturado, la presión en el condensador es 425 psi/g, la presión en el tope de la columna o en el primer plato es 430 psi/g, la alimentación se introduce en la etapa 10, etapa 10, y les dice ahí que en el fondo tiene una presión de 440 psi/g. Luego, las especificaciones entonces es el 99% de recuperación de propano y la relación esa C2C3 que les dan. Esa es los datos de la composición de la corriente. El flujo alimentado es 900 libramol por hora. Les dice la presión del condensador, la presión en el fondo, Entonces le dice que utilicen como método termodinámico Swire-Rayleigh-Swann para calcular el equilibrio, y que utilicen Lee-Kessler para determinar la densidad de líquido. Y les dice que el dimensionamiento de los platos requiere el cálculo de propiedades de transporte, la cual va a ser determinada por la mezcla de componentes. Entonces ahí, antes cambiamos en Modify a que lo hiciera por Petroleum Correlation. Aquí les dicen que lo haga por el promedio de los componentes puros, que es lo que él trae predeterminado. Y aquí es donde se la fuma un poquito, porque me dice que el detonizador es modelado como una columna de destilación con 20 etapas teóricas, incluyendo el condensador. Y dice que se requiere un rehervidor tipo termosifón. Este es simulado como un calentador pump around en el fondo de la columna con una corriente de retorno de vapor de 0,35. La alimentación se flashea en el plato de la alimentación, es decir, la convención esa de tomar que el vapor para arriba y el líquido para abajo, y el vapor va hacia la etapa 9 y el líquido va hacia la etapa 10, aunque diga tray es etapa, no plato. Nada, ahí lo que van a hacer, aunque te diga ese fume ahí con el tipo de hervidor, vamos a hacerlo con el kettle normal y después, si nos da chance, comparamos. ¿Ok? ¿Creen que lo puedan montar son 2:36, que lo puedan montar en 15 minutos? 10 idealmente. Yo creo que en 15, profe. 15. Bueno, plomo. Son 2:37. A las 1:50 les pregunto cómo va. ¿Sí? Entonces, por ahora olvídense del pump around. Ahora vemos que después, si nos da chance de explicar cómo es eso del pump around. ¿De acuerdo? Dale, nos vemos 2:50. ¿Sí? Chévere, profe.